Ahora tendremos que terminar con el ejercicio, chicos, porque en definitiva nos pedían que calculemos la resultante. Vos fíjate que la resultante va a tener una componente en X, que es la suma de todas las fuerzas en X. O sea, ¿cuánto va a ser? Mirá, 37,5 menos 15,73 más 58,91 más 0, ¿ves? Sumo todas las fuerzas en X. Y voy a tener una resultante en Y, que va a ser la suma de todas las fuerzas en Y. O sea, 64,95 más 57,96 menos 27,47 y menos 35. Vamos a ver cuánto nos da esto. ¿Qué quiere decir? Che, que la resultante va a ser un vector que tiene 80,68 más 60,44. ¿Ves? Eso es la resultante. La resultante en X, 80,68, la resultante en Y, 60,44. ¿Cómo las obtengo? La resultante en X es la suma de todas las componentes en X. Y la resultante en Y es la suma de todas las componentes en Y. Ahora, a esto yo lo voy a representar en los ejes. Lo voy a representar. Entonces, ¿cuánto vale la resultante en X? La Rx vale 80,68. ¿Y cuánto vale la resultante en Y? Vale 60,44. Quiere decir que el módulo de la resultante, ahora sí aplico Pitágoras, ¿ves? Sí. El módulo de la resultante va a ser la raíz cuadrada de la Rx al cuadrado más la Ri al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 80,68 más 60,44. Vamos a ver. El módulo es 100,8 newton. La resultante, entonces, la resultante va a ser una fuerza de 100,8 newton. ¿Y con qué ángulo va a estar trabajando? Entonces me fijo, mirá, la tangente del ángulo es el cateto opuesto. ¿Me siguen, chicos, lo que estoy haciendo? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ese cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Exactamente. Ah. Exactamente.
Quiere decir que este ángulo va a ser de 36,8 grados. ¿Eh? ¿36,8 le dio? 36,8 grados, sí. Genial. Ejercicio 3 hecho. Falta hacer lo otro. ¿Están entendiendo la cosa como es? Sí, sí. Bueno. Entonces, el ejercicio B lo dejo para que lo resuelvan ustedes. El 4 se los voy a explicar, pero después. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5. ¿Sí? ¿Ves? El ejercicio 5, que ese sí lo podemos hacer, que es más sencillo. Bueno. Para hacer ese ejercicio tenemos que empezar a estudiar lo que se llama equilibrio de fuerzas concurrentes. ¿Sí? Equilibrio de fuerzas concurrentes. ¿Me siguen todos, chicos? ¿Estamos bien? Sí. A ver si alguien del celular me está diciendo. Bueno, chicos, arrancamos entonces. Equilibrio de fuerzas concurrentes. Nosotros teníamos que la resultante, ¿sí?, era la suma de todas las fuerzas, ¿ves? La suma de todas las fuerzas. Pero para encontrar la resultante, ¿qué hacíamos nosotros? Decíamos que la resultante en X era la suma de todas las fuerzas horizontales, ¿no es cierto? De todas las fuerzas en X. Y la resultante en Y era la suma de todas las fuerzas verticales, ¿eh? Entonces, vos pensá lo siguiente, mira. Suponete que tenés acá el objeto con todas las fuerzas aplicadas, ¿no? Y a vos te da esta resultante. Retribuyo con otro color. Mirá. A vos te da esta resultante. ¿Ves que esta resultante tiene una componente en el eje X? ¿Ves? ¿Alcanzan a ver el dibujito este? La resultante tiene una componente en el eje X, o sea que va para el lado de la derecha. ¿Sí? Acá no hay equilibrio porque esta resultante en el eje X empuja al objeto para el lado de la derecha.
Si la Rx me hubiera dado negativo, quiere decir que empuja para el lado de la izquierda. O sea que para que esté en equilibrio, resulta que la resultante en X tiene que ser 0. Cuando la resultante en X es 0, quiere decir que esto no va ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y lo mismo pasa con la resultante en Y. En este caso, la resultante en Y me da positiva, que sí que esto está yendo para arriba, ¿ves? Si la resultante en Y me diera negativa, estaría yendo hacia abajo. Como yo no quiero que ni suba ni baje, quiero que tenga equilibrio, la resultante en Y tiene que ser 0. O sea que entonces, para que exista equilibrio, se tiene que cumplir que la suma de todas las fuerzas horizontales sea igual a 0 y que la suma de todas las fuerzas verticales sea igual a 0. ¿Ves? Esas son las dos condiciones de equilibrio. La primera condición, la de que suma de fuerzas horizontales igual a 0, me garantiza que no haya desplazamientos horizontales. Y la segunda ecuación, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, me garantiza que no haya desplazamientos verticales. Conclusión entonces, para que un sistema de fuerzas esté en equilibrio, la suma de fuerzas horizontales tiene que ser 0 y la suma de fuerzas verticales también tiene que ser 0. Ahora, eso lo vamos a aplicar nosotros a un caso de, por ejemplo, chicos, fíjense, suben acá tengo un techo, y que acá cuelgo dos piolines, ¿ves? Y cuelgo un objeto de dos piolines. Vamos a suponer que estos son 30 grados y que estos son 45 grados, ¿ves? Entonces, yo ya sé que este piolín va a tirar para allá, ¿ves? Y este otro piolín va a tirar para allá. Y el peso, como de costumbre, siempre tira para abajo, ¿ves? Chicos, entonces, fíjense ustedes. Esto es un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están aplicadas sobre este punto. Bueno, en tal caso, entonces, yo voy a dibujar los ejes con las fuerzas que tengo por ahí. Mirá, pongo el eje X, el eje Y, y me fijo. Tengo para acá la fuerza 1, que está a 30 grados. Tengo para acá la fuerza 2, que está a 45 grados. Y el peso, chicos, vamos a suponer que el peso son 100 newton, ¿eh? El peso es una fuerza de 100 newton que tira para abajo. ¿Ven cómo formé el sistema de fuerzas? Entonces, ahora vamos a pensar. ¿Está bien hasta acá, chicos? ¿Puedo seguir adelante? ¿Es parecido a lo de fuerza en plano inclinado y eso? Y muy parecido, sí. Cuando estudiemos plano inclinado vamos a aplicar estas mismas cosas. Sí, profe. Bien. Entonces, tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio para este sistema. Lo primero que tengo que ver es que estas fuerzas, ¿ves? Son fuerzas inclinadas, las tengo que calcular en el eje X y en el eje Y. Entonces, mirá cómo quedaría. Empezamos, ¿ves? La fuerza 1 va a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en X va a ser igual al módulo por el coseno del ángulo. Y la componente en Y va a ser igual al módulo por el seno del ángulo. ¿Por qué la componente en X es por el coseno? Porque la componente en X es el cateto adyacente. La componente en Y, en cambio, es el cateto opuesto y va por seno. Las dos componentes son positivas, porque la componente en X va para la derecha y la componente en Y va para arriba. Ahora fíjate, la fuerza 2. La fuerza 2 es así, ¿ves? Acá tengo 45 grados. Tengo una fuerza 2 Y y una fuerza 2 en X. La fuerza 2 en X
es negativa porque va para la izquierda y vale el módulo por el coseno del ángulo. Y la fuerza 2 vertical es positiva porque va para arriba y vale el módulo por el seno del ángulo. Y por último me queda el peso. ¿Sí? El peso tiene una componente en X que vale 0 y una componente en Y que vale menos 100. ¿Te acuerdas lo que decíamos nosotros cuando la fuerza era vertical? ¿Ves? Es vertical para abajo, no hace sombra en el eje X, todos los kilos están aplicados sobre el eje Y. Entonces, una vez que yo ya desarmé las fuerzas en las componentes, planteo estas dos ecuaciones, las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué me dice la primera ecuación? Que la suma de fuerzas horizontales tiene que ser 0. Entonces voy anotando las fuerzas horizontales. Mirá, serían F1 por coseno de 30 menos F2 por coseno de 45. La otra es 0, y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿ves? Acá tengo una ecuación. Suma de fuerzas horizontales igual a 0. F1x, F2x y el peso en x. La otra ecuación es la que la suma de las fuerzas verticales es igual a 0. O sea que anoto F1 por seno de 30 más F2 por seno de 45 más, menos 100 igual a 0. Y ahí tengo la otra ecuación. Entonces, ¿ven que en definitiva me quedan a mí dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿Eh? Y ahora lo que viene es matemática. Hay que encontrar cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Entonces, para eso planteamos así. Coseno de 30 vale 0,866. Coseno de 45 es 0,707. El seno de 30 es 0,5. El seno de 45, 0,707. Y este menos 100 lo paso para allá sumando. Y ahí me quedó el sistema. ¿Ven, chicos? Lo que viene ahora es matemática. ¿Cómo resuelvo esto? Pueden usar sistema de sustitución, igualación, sumas y restas, determinantes, el sistema que a ustedes se le ocurra. ¿Eh? Yo lo voy a resolver aplicando el método de la sustitución. Entonces, ¿ves? De acá me va a quedar. De acá me queda que 0,866 de F1 es igual a 0,707 de F2. Por lo tanto, la F1 va a ser igual a 0,707 sobre 0,866 de la F2. Y ahora esto lo reemplazo acá arriba. Entonces, ahora me quedaría 0,5 por F1. Pero F1 es todo esto. Profe, ¿puede mover la hoja más a la derecha? Ah, sí. A ver, ahí. Ahí. Sí, sí, hay. Entonces resuelvo.
Bueno, ¿ves? Entonces ahí calcule qué fuerza estoy ejerciendo sobre cada uno de los piolines. Ahora les copio el ejercicio. Hola. Sí, estoy dando clase ahora. Puedes esperar un cacho, después te llamo. Chicos, ¿se entendió el ejercicio este? Sí. Sí. Profe, pase después foto de ese ejercicio si lo Ya la puedo. pasé al grupo, la acabo de pasar. Dale, está Gracias. bien. Gracias, profe. Nada. Bueno, este ejercicio yo te lo expliqué porque en base a esa explicación vos podés hacer el ejercicio 5, el A, el B y el C. Sí. Relacionarnos con los otros. Bueno. Entonces, vamos a explicar el ejercicio A, por ejemplo. El ejercicio A es exactamente el mismo que el que vimos recién, nada más que, ahora ves que en la fuerza 1 y la fuerza 2 vos no tenés los ángulos, no conocés la inclinación. Pero, sin embargo, vos tenés las medidas, ¿ves? 4 metros y 6 metros, como para poder calcular esa inclinación. Vamos a ver cómo se hace. Mirá, vamos a plantear ahora el ejercicio 5, la parte A. Entonces, ¿ves que vos tenés acá un cable que tiene acá en la base 6 metros y acá en la altura 4 metros? Sobre este cable va a estar trabajando la fuerza 2.
Entonces, ese ángulo lo podemos calcular. ¿Ves? El ángulo de la fuerza 2. ¿Cómo haríamos nosotros? Como conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente, yo planteo que la tangente de alfa 2 es igual a 4 metros opuesto sobre 6 metros adyacente, y de acá saco cuánto vale el ángulo con inversa tangente, ¿ves? Tengo que Básicamente, hacer. Sí, sería sí. básicamente en estos ejercicios sería usar SOHCAHTOA, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, trigonometría pura es esto. Sí. 33 grados, 41. A mí me da esta cuenta 36, no, espera, me da 33.6. sí, como 69 grados. Sí. Sí, ahí está, ¿ves? Y después, en el otro caso, yo tengo esto, ¿ves? Che, la fuerza 1, ¿ves? Va a estar tirando por acá. Che, y tengo como cateto opuesto 4 metros. Y como cateto adyacente ahora 2 metros, ¿eh? ¿Lo alcanzan a ver el dibujo? Y este es el ángulo de la fuerza 1. Quiere decir que la tangente del ángulo 1 va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, y de acá saco el ángulo 1. Sí, 43. 43. ¿Ves que ahí tengo los... Entonces, una vez que resolví esto, el ejercicio se resuelve exactamente igual que en el caso anterior. Es lo mismo, calcado. ¿Ves? Vamos a plantearlo. Fíjate que tendrías así, ¿ves? Fíjate, el eje Y, el eje X, y vas a tener acá la fuerza 2 con un ángulo que vale 33,69. Vas a tener por acá la fuerza 1 con un ángulo que vale 63,43 grados. Y para abajo el peso, que son 150 newton. ¿Y ves que ahora ya quedamos igual que en el ejercicio que les hice hace un rato? Entonces, de vuelta vamos a calcular las componentes de cada fuerza. Mirá, vos tendrías la fuerza 1, acá 63,43, ¿ves? La F1X y la F1Y. La F1X va a ser F1 por el coseno de 63,43. Negativa, porque apunta para la izquierda. La F1Y va a ser igual a la fuerza 1 por el seno de 63,43, positiva porque va para arriba. Para la fuerza 2, este ángulo vale 33,69, y tenés acá la F2X y acá la F2Y. En la fuerza 2, todas las componentes son positivas, porque está en el primer cuadrante. Y la otra, che, el peso, son 150 newton para abajo, vas a tener que el peso en X es 0, y el peso en Y es menos 150 newton. Y ahora de vuelta planteo, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Se entiende, chicos, lo que hice? Por ahí fui muy rápido.
No, aplicó lo mismo. Lo mismo que antes, exactamente lo mismo. Sí, dentro de todo sí voy entendiendo, agarrando algo. Todavía tengo un pequeño problemita existencial con el tema de lo que sería trigonometría, pero más o menos. Ah, bueno. Espérate, a ver. Y el tema de vector, pero lo voy más o menos, agarré algo. Yo por ahí voy a ver si encuentro algún apunte de trigonometría. Hoy a la tarde voy a empezar a revisar a ver si encuentro algo de trigonometría que te pueda mandar. Pero si no, escúchame, entra en Wikipedia, poné trigonometría y tiene que aparecer material de sobra de todo esto. Sí, había investigado trigonometría desde hace, pero no sabía por dónde empezar como para decir, empezar una base o algo. La tengo medio floja, lo que es. Empezá con resolución de triángulos. Arrancá Sí. por ahí. Perfecto. Gracias, Bueno, profe. no es nada. Yo mientras tanto les voy a terminar de resolver el ejercicio, lo voy a dejar planteado por lo menos para que ustedes después lo puedan resolver.